tentaciones. ¿Qué es para nosotros una tentación? ¿De qué tipo son las tentaciones que tenemos? Hay gente que piensa que las tentaciones son pecados, son oportunidades para pecar, pero en sí mismas no son pecados. Las tentaciones se presentan cuando tenemos una necesidad. Cuando no tenemos una necesidad, mi tentación no da. Cuando tengo hambre, cuando estoy a dieta, es cuando más se me antojan las cosas. Cuando me quiero levantar temprano, es cuando más se me antoja quedarme otro ratito acostado. Cuando estoy enfermo, es cuando hay la tentación. ¿Sí? A veces de renegar de Dios. Cuando no encuentro los resultados a mi situación de salud, es cuando se me antoja o se me presenta la ocasión de ir a buscar curanderos y con otra gente que desvía mi fe. Cuando no tenemos el problema, cuando no tenemos la necesidad, no se nos presenta. Cuando estoy cansado es cuando y quiero seguirle con mi trabajo, con mi camino, es cuando se me presenta la ocasión. Pero ya sabemos, ustedes y yo ya sabemos, que las tentaciones nos fortalecen y que un remedio para evitar y combatir las tentaciones es ante todo la oración. La oración. Sobre todo el Padre Nuestro, ya lo decimos, no nos dejes caer en tentación. Y cualquier tipo de tentación que tengamos, cae en estas tres que se nos presentan hoy en el Evangelio. La tentación del tener. El corazón humano, la persona siempre quiere tener y tener y tener y tener. Y nunca nos llenamos. Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, siempre queremos llenarnos de cosas, el afán de la posesión, de lo que sea. El afán, la tentación del poder. El ser humano siempre se siente muy bien cuando tiene poder. Dale poder a alguien y lo conocerás como es. Dice el dicho que el poder corrompe. El poder echa a perder el corazón de las personas. El poder hace que nos creamos mucho, porque nos trae la soberbia, el engreimiento. Cuando perdemos la visión de que todo el poder es para servir a los demás, de que toda autoridad es para servir, entonces perdemos la noción de la realidad. Y hay muchas maneras de caer en esa tentación del afán del poder. Y lo último, la tercera tentación que hoy nos dice aquí, el placer. El placer. Todo lo que nos causa placer. A veces el confort desmedido, la búsqueda del estar bien de una manera exagerada,
nos hace que nos apartemos de Dios. Tenemos derecho a estar bien. Todos tenemos derecho a estar bien. Pero a veces se nos pierde de vista el hecho de estar bien a la comodidad exagerada, a los lujos exagerados, a lo superficial, a lo que nos aleja de Dios, a lo que es de veras la milonga, el placer. A veces me pongo yo a pensar, por ejemplo, qué padre que yo viviera en una playa. Digo, las personas que viven en Cancún se la han de pasar todos los días en la playa. Y no es cierto. No es cierto. A veces digo, me voy a ir a echar a la arena todos los días. Pero no, a los 2 o 3 días ya me harto. Y uno piensa que en el mar la vida es más sabrosa. Pero no es cierto. ¿Cómo es? En el mar te quiero mucho más. Pero no es cierto. De veras, la flojera, la huevonada, que Dios nos guarde, de la gula, de todo lo que nos causa placer. Placer en todo, en la vista, en el tacto, en el sabor, en el paladar. Y decimos un pedacito de pastel, otro pedacito. No, pedacito y ya estamos. Después andamos pagando lo que nos encuentra. Como el hecho de que se queda acostado. Les digo, a veces nos da la tentación de renegar de Dios. Por ejemplo, hay gente que dice, Padre, no vine a misa porque me quedé acostado. Le ganó la tentación, la flojerona, el placer. Entonces, cualquier tentación cae en estos 3 campos que les digo: el tener, el poder y el placer. Que son las tentaciones que el diablo le presentó a Jesús. Haz que estas piedras se conviertan en panes. ¿Y qué le digo? No soy igual. Todo esto te lo voy a dar si te arrodillas y perdonas. Tú serás el dueño de todo. No tentarás eso. ¿Qué afecta? ¿Dónde nos afecta? Nos afecta en las relaciones con Dios, con el prójimo y con nosotros. Cae en la tentación y te sientes mal. Sientes mal. Cualquier tentación. Habla algo a tu prójimo con el afán de la prepotencia, del dominio, del poder, haciendo mal uso de tu poder y te sientes mal. Yo he visto gente que dice, Padre, es que regañé muy feo a mi hijo. Como autoridad tiene derecho a corregirlo, a llamarle la atención, pero se la dañó. Pues por eso se siente mal. Cometió una exageración. Padre, me invitaba a una rebanadita de pastel, pero casi me acabo la mitad. Qué importante es la moderación. Qué importante es la mesura, la prudencia, el tacto, el respeto, la caridad, el equilibrio. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos dé la gracia de estar atentos a
¿Cuáles son mis debilidades? ¿Con qué batallo más? Con el placer, con cosas que me causan placer. Con el temperamento, con el carácter, con la autoridad que tengo, quizás sobre mis hijos, sobre la familia, en el trabajo, con mis compañeros. ¿Con qué batalla más? Ojalá y que pensemos. ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? ¿Dónde caemos más en la tentación? ¿Y de qué nos andamos después arrepintiendo y hasta con cruda moral, con remordimiento de conciencia y después queremos confesar? Ojalá y que este tiempo de Cuaresma nos sirva para checar, ¿verdad? Para revisar en nuestra conciencia dónde batallamos más. Y les digo, tener tentaciones no es pecado. Jesucristo fue tentado por el diablo. Y el diablo existe y se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en las situaciones, en las cosas, en las personas, en los acontecimientos. Hay acontecimientos que no son de Dios. Hay situaciones que se nos presentan que no son de Dios. Hay conversaciones que no son edificantes. Hay pláticas que no son nada edificantes. Ay, pero qué sabrosas nos hablan. Se nos va la lengua. Y cuando acordamos ya estamos hablando de personas. Y cuando estamos hablando de personas, ni nos hace bien a nosotros, ni es bueno lo que estamos hablando de las personas, ni hace bien a nadie. Entonces, eso nos causa también cierto placer, nos hace sentir muy a gusto, y se nos va el tiempo, Entonces, chequemos, revisemos en dónde batallamos más. Luego hay gente que me dice, Padre, me acuso porque tengo muchas tentaciones. Y le digo, qué bueno que tenga tentaciones. Ay, Padre, ¿cómo me dice eso? Sí, qué bueno que tenga tentaciones. El día que yo no tenga tentaciones es porque ya la llevan en el cajón. Que va por delante con los pies por delante. Entonces, sí, las tentaciones nos fortalecen nuestra alma, forjan el carácter, nos dan la templanza, Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de saber revisar y estar muy conscientes, y que en esta Cuaresma no nos deje caer en nunca en la vida que nos deje caer en tentación. Pero se impone el tema porque hoy la palabra de Dios nos lo pide. De eso se trata hoy la palabra de Dios, y quizás convendría un examen de conciencia de cuáles son nuestras principales tentaciones en las que sí caemos. Pero un remedio contra las tentaciones, obviamente, como ya lo hemos dicho, es la oración, especialmente la oración del Padre Nuestro. Nos ponemos